Y está con nosotros Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Unai Sordo, buenos días. Hola, Ugea, y buenos días. Justamente a poco de terminar la reunión ustedes en la Moncloa, no sé si les llegó la noticia, pero sí a nivel, digamos, público, saltó que el bloqueo de Hungría y Polonia podían afectar precisamente a los fondos de los que ustedes estaban hablando. ¿Teme por esa posición de Hungría y Polonia? ¿Qué podría ocurrir? Bueno, es verdad que el sistema de toma de decisiones en la Unión Europea es muy defectuoso, porque decisiones de este calado no se pueden obligar a tomar por unanimidad y el riesgo de chantaje de gobiernos del tipo del polaco o el húngaro pues está ahí, ¿no? Pero en mi opinión es más bien una posición de fuerza. Hungría y Polonia no se pueden permitir que estos fondos no salgan adelante, porque gran parte de su reconstrucción depende también de ellos. Y yo creo que es una posición de fuerza en la que la Unión Europea tiene que mostrarse firme y en la que no se puede ser dubitativo. Hay que sacar adelante estos fondos y estoy convencido que al final saldrán adelante. Pero no deja de ser un riesgo, pues este sistema de toma de decisiones cuando existen gobiernos de este tipo nacionalista, ultraderechista, como el polaco, como el húngaro Orbán, que ponen en jaque a toda la Unión. Y de la reunión de ayer, mantenida con el presidente del Gobierno, esa mesa de diálogo para la recuperación, también con el representante de los empresarios y de las pymes, ¿qué conclusión sacó usted? Bueno, yo salí con una buena impresión en el sentido de que hubo disposición por parte del presidente y de los ministros y ministras más directamente concernidos en poner en marcha una mesa de diálogo social que sirva primero para tener una información permanente y luego para poner también propuestas y criterios encima de la mesa sobre cómo canalizar esos fondos de reconstrucción europea que tienen que servir no solo para el corto plazo, para hacer frente ahora a las consecuencias inmediatas de la crisis, sino sobre todo para mejorar el modelo productivo de España, para mejorar la forma de producir bienes y servicios, para generar mejor empleo, para mejorar los servicios públicos, que es también para lo que se pueden utilizar estos recursos y que creo que le da una dimensión muy potente al diálogo social. Otra noticia, estamos hablando desde Andalucía y justamente cuando ustedes estaban en esa mesa con una buena armonía, en Andalucía se producía otra reunión del presidente de la Junta con los empresarios o con el representante de los empresarios, también con el representante de los autónomos y los sindicatos, sus compañeros de comisiones obreras, también de UGT, dicen que no acudirán y que incluso podrían romper el diálogo establecido con la Junta de Andalucía. Bueno, es que es verdaderamente, yo lo calificaría de surrealista, que después de haber firmado un plan para la reactivación económica en Andalucía entre organizaciones sindicales, Junta de Andalucía y patronales, que creo que es un ejemplo de responsabilidad y de corresponsabilidad, en este caso de las organizaciones sindicales, pues la Junta se descuelgue con un acuerdo únicamente con los empresarios para abordar ni más ni menos que las ayudas a pymes y a autónomos. No es comprensible, no es leal esa posición con el diálogo social y no es leal con el papel, como digo, de corresponsabilidad que hemos jugado los sindicatos, que como siempre decimos, nosotros hacemos el diálogo social y digamos nuestras propuestas con el gobierno que haya, con la institución que haya, somos corresponsables ahí. Pero desde luego lo que no es de recibo es esta respuesta por parte de la Junta, negociando aparte, yo creo que más movido por la presión de determinados lobbies que por un concepto de verdad de saber lo que es el diálogo social. Señor Sordo, ¿qué tal? Muy buenos días. Quedan cuestiones pendientes, ¿no?, en ese diálogo social que, por lo que usted nos dice, a nivel nacional sí goza, ¿no?, de buen estado de salud, al menos hasta ahora. Pero decía que quedan cuestiones pendientes, habrá que hablar de nuevo de la prórroga de los ERTE, de los préstamos también del ICO, de la ley de RAIRES, pero yo le iba a preguntar, ¿cuál es el estado de salud? ¿Ha empeorado? Lo digo porque ha sido desde luego un diálogo social, o está siendo un diálogo social muy intenso, ¿no?, con el gobierno. Sí, bueno, el diálogo social a nivel estatal va bien en algunas áreas y no va tan bien en otras. El nivel de diálogo, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la administración pública, lo que son las condiciones de los empleados y las empleadas públicas, es manifiestamente mejorable y en algunas otras áreas apenas ha echado a andar. La reunión de ayer, en cierto modo, daba respuesta a un acuerdo que hicimos en julio para abordar temas que tenían que ver con las políticas industriales, con las políticas de digitalización, de transición verde de la economía, en fin, cuestiones muy relevantes, pero que hasta ahora tampoco se habían
movido, ¿no? Por tanto, es verdad que el diálogo social creo que está dando muy buen resultado allí donde lo teníamos bien articulado, bien armado, en toda la política laboral, todo lo que tiene que ver con los ERTE, con la liquidez a las empresas. Yo creo que el diálogo social, las medidas que hemos pactado han salvado millones de puestos de trabajo en esta pandemia en España, creo que se puede afirmar sin ningún tipo de duda, pero el reto es extenderlo también a otras áreas donde, ha funcionado de aquella manera, también para que no se entienda todo el mundo, no todo el monte es orégano. Le quería preguntar, porque decía usted hace unos días, ¿no?, cuando les presentaban a los sindicatos el proyecto de ley de presupuestos, que ahora era más imprescindible que nunca que los presupuestos salieran adelante. Hay un debate intenso, una polémica por ese posible apoyo, pacto con Bildu para aprobar esas cuentas. Esto puede hacer que haya otras fuerzas, ¿no?, que se desliguen de ese apoyo. ¿Cuál es su postura al respecto, señor Sordo? Bueno, nuestra postura es que los presupuestos generales del Estado son importantísimos en este momento. Yo creo que en un momento en el que hay que canalizar para el año que viene 27.000 millones que vienen de la Unión Europea, es fundamental tener unos presupuestos generales actualizados y no estar pendientes todavía de los de Montoro hace ya 3 años. Por tanto, desde esta perspectiva son fundamentales decir también que tienen que ser unos presupuestos expansivos. El momento que va a tener la economía española en el año 2021 exige que el sector público actúe como una palanca de inversión de primera magnitud, porque es una de las maneras de activar la economía y crear empleo en el próximo año. Hay que, como digo, alimentar todas estas políticas de reconstrucción que tienen que servir para mejorar nuestra economía y, por tanto, lo importante es el qué, es decir, qué presupuestos, qué partidas, el carácter expansivo de los mismos. Y luego ya quién los apoye, esto es otra cuestión que depende más de las negociaciones del Gobierno y que creo que cuanto más amplio sea el perímetro de apoyo, mejor. Y, desde luego, lo que no es de recibo es que de mano se excluya a nadie de ese posible apoyo, porque las fuerzas políticas que están en el Congreso, pues lógicamente tienen una representación democrática y creo que es perfectamente compatible que fuerzas de distinto tenor, porque en el Congreso hay fuerzas muy distantes y muy distintas, pudieran llegar a apoyar estos presupuestos. En teoría yo creo que es fácil que fuerzas políticas distintas pudieran coincidir en estos presupuestos porque son expansivos, pero a la vez no plantean grandes reformas fiscales, ¿no? Al haber 27.000 millones de euros adicionales desde Europa permiten hacer eso, presupuestos expansivos sin excesivas reformas fiscales, lo cual hace que sean unos presupuestos cómodos para que se me entienda, ¿no? Y en ese sentido creo que la prioridad es que salgan adelante porque España no se puede permitir otro escenario. Bueno. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por atendernos, un saludo desde Andalucía y buenos días. Vale, gracias, buenos días.